por omisión o error, no se actualizaron íntegramente las cuotas y tarifas del artículo 130 del Código Fiscal, publicándose de la siguiente manera. En esta tabla, donde limitan y precisan los límites inferior y superior, no se toma en cuenta el índice inflacionario, lo que ha traído como consecuencia que los incrementos al impuesto predial han rebasado en mucho este factor que se prevé de 3.99% en la reforma. Incluso para dar sustento a la omisión o al error que cometió este órgano legislativo, al aprobar el Código Fiscal en su artículo 130, cito de manera textual el párrafo primero del artículo 18, que dice: las cuotas y las tarifas de las contribuciones, las multas, valores y en general las cantidades que en su caso se establecen en este código vigentes en el mes de diciembre de cada año, se actualizarán a partir del 1 de enero del año siguiente con el factor que al efecto se establezca en la Ley de Ingresos. De la lectura de este primer párrafo del artículo 18 del Código Fiscal se entiende que en el artículo 130 la tarifa está conformada por el rango, los límites inferior y superior del valor catastral de un inmueble, la cuota fija y el porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. No obstante que el artículo 18 del Código Fiscal es muy preciso en señalar que las cuotas y tarifas de los contribuyentes se actualizarán con el factor inflacionario establecido en la Ley de Ingresos. En la aprobación del Código Fiscal para el ejercicio fiscal 2017, se omitió actualizar la tarifa de los límites inferior y superior del valor catastral del inmueble, lo que trae consigo incrementos desproporcionados al pago del impuesto predial, acarreando graves problemas a los contribuyentes de esta ciudad, ya que dicha omisión perjudica en la determinación del pago de este impuesto a todos los integrantes del padrón fiscal del impuesto predial. Aunado al anterior y corresponsable en la política fiscal del gobierno de la ciudad, este órgano legislativo no respetó el espíritu de la reforma fiscal, la propuesta y el planteamiento que se emitió desde las oficinas del gobierno de la ciudad. Fue muy clara, ya que al señalar que las modificaciones al Código Fiscal estaban en armonía con los derechos fundamentales de los contribuyentes, al no aumentar impuestos ni afectar la economía familiar de los capitalinos. Tan es así que en la iniciativa de decreto del Código Fiscal, en el artículo 23º transitorio en lo relativo a las normas de aplicación para evalúos catastrales, en el número 2, en su párrafo séptimo, enviada por el jefe de gobierno a este órgano legislativo, señala lo siguiente: al resultado obtenido se le aplicará una reducción según el número de años transcurridos desde que se terminó la construcción o desde la última remodelación que hubiera afectado a por lo menos un 30% de la superficie construida, considerando todas las plantas del inmueble, en razón del 1% para cada año transcurrido. La reducción aplica únicamente a construcciones cubiertas o techadas, sin que en ningún caso se descuente más del 40%. Si los inmuebles tuvieran proporciones de construcción con diferentes fechas de terminación, la reducción procederá por cada porción, según el número de años transcurridos desde que se terminó cada una de ellas. Como se puede apreciar, el jefe de gobierno en ningún momento está modificando el porcentaje de reducción por el demérito de cada año transcurridos. Sin embargo, este órgano legislativo, sin motivación jurídica y discusión alguna, modificó dicho artículo transitorio, quedándola de la siguiente manera: al resultado obtenido se le aplicará una reducción según el número de años transcurridos desde que se terminó la construcción o desde la última remodelación que hubiera afectado a por lo menos un 30% de la superficie construida, considerando todas las plantas del inmueble, en razón del 0.8% para cada año transcurrido. La reducción aplica únicamente a construcciones cubiertas o techadas, sin que en ningún caso se descuente más del 40%.
Si los inmuebles tuvieran proporciones de construcción con diferentes fechas de terminación, la reducción procederá por cada porción según el número de años transcurridos desde que se terminó cada una de ellas. Con esta modificación realizada por este órgano legislativo, se incrementó el valor catastral de la construcción al disminuir la depreciación del mismo, situación que repercute en la determinación del impuesto predial a pagar, constituyendo en los hechos un aumento de la tasa de impuestos. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración la siguiente iniciativa. Se reforma el artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal para quedar como a continuación se expone. El artículo 130, el impuesto predial se calculará por periodos bimestrales aplicando el valor catastral, la tarifa a que se refiere este artículo. Segundo, se reforma el artículo 23º transitorio en el apartado de normas de aplicación para avalúos catastrales, numeral 2, párrafo séptimo, para quedar como a continuación se expone. Al resultado obtenido se le aplicará una reducción según el número de años transcurridos desde que se terminó la construcción o desde la última remodelación que hubiera afectado a por lo menos un 30% de la superficie construida, considerando todas las plantas del inmueble en razón del 1% para cada año transcurrido. La reducción aplica únicamente a construcciones cubiertas o techadas, sin que en ningún caso se descuente más del 40%. Si los inmuebles tuvieran porciones de construcción con diferentes fechas de terminación, la reducción procederá por cada porción según el número de años transcurridos desde que se terminó cada una de ellas. Transitorio, publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su mayor difusión en el Diario Oficial del Distrito Federal. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial. Y tercero, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es cuanto, diputado presidente.